Durante años, la familia Peluche fue sinónimo de risas, exageraciones y momentos inolvidables. Millones de personas crecieron viendo a esta familia disfuncional que, capítulo tras capítulo, se convirtió en un ícono de la comedia mexicana. Pero la historia fuera de cámaras fue muy distinta. Mientras la serie era un éxito rotundo, varios de sus actores enfrentaban enfermedades, crisis económicas, abandono del medio y, en algunos casos, finales trágicos. La fama se fue, los reflectores se apagaron y la realidad golpeó más fuerte de lo que muchos imaginan. Algunos terminaron olvidados, otros luchando por seguir adelante y varios ya no están con nosotros. Hoy te voy a contar qué fue de famosos actores de la familia Peluche, cómo cambiaron sus vidas después del éxito y qué ocurrió cuando la comedia llegó a su fin. Historias que pocos recuerdan y que seguramente te van a sorprender. Comenzamos. Juan Verduzco fue uno de esos actores que, sin ser protagonista, se robaban cada escena en la que aparecían. En la familia Peluche dio vida a Don Camerino Malagón, el poderoso dueño de Industrias Peluche, jefe de Ludovico, y uno de los personajes más recordados por su carácter autoritario, excéntrico y sus frases inolvidables. Don Camerino representaba al empresario exigente, frío y dominante, pero al mismo tiempo carismático. Alguien que el público aprendió a amar y odiar al mismo tiempo. Su presencia imponía respeto y risas. Pero la historia de Juan Verduzco iba mucho más allá de este personaje. Nacido en la Ciudad de México, tuvo una carrera artística de más de 5 décadas, participando en decenas de telenovelas, series y programas que marcaron época. Producciones como Doctor Cándido Pérez, Rosa Salvaje, Destilando Amor y Una familia con suerte forman parte de su extenso legado en la televisión mexicana. Sin embargo, con el paso de los años, los reflectores comenzaron a apagarse. Juan fue alejándose poco a poco de los proyectos importantes, mientras enfrentaba problemas de salud cada vez más severos. En sus últimos años, luchó contra una enfermedad degenerativa que deterioró notablemente su calidad de vida y lo mantuvo fuera del medio artístico. Ya no había foros, ni cámaras, ni aplausos, solo el recuerdo de un actor que alguna vez fue parte fundamental de la comedia mexicana. Finalmente, en marzo de 2024, Juan Verduzco falleció a los 78 años, cerrando la historia de un hombre que hizo reír a generaciones enteras, pero que terminó sus días lejos del ruido, lejos de la fama y casi en el olvido. Don Camerino se fue, pero su voz, su presencia y su personaje quedaron grabados para siempre en la memoria del público. Excelsa fue, sin discusión, uno de los personajes secundarios más icónicos de la familia Peluche. Su forma de hablar, su actitud exagerada y sus frases se volvieron parte del lenguaje popular, al punto de que bastaba escucharla unos segundos para reconocerla. Bárbara Torres logró crear un personaje tan fuerte que se robaba la escena incluso cuando no era protagonista. Excelsa no solo hacía reír, se convirtió en un símbolo de la serie. Sin embargo, ese mismo éxito terminó siendo un arma de doble filo. Cuando la familia Peluche llegó a su fin y Bárbara salió de Televisa, las oportunidades comenzaron a reducirse drásticamente. La actriz ha hablado en distintas ocasiones de periodos de crisis económica, falta de trabajo estable y momentos de gran incertidumbre. Mientras Excelsa seguía apareciendo en repeticiones y era recordada por el público, su intérprete enfrentaba una realidad muy distinta fuera de cámaras. El personaje era famoso, pero el trabajo no llegaba con la misma fuerza. Bárbara tuvo que reinventarse, aceptar proyectos más pequeños y buscar nuevas plataformas para mantenerse vigente en un medio que suele olvidar rápido a quienes no están constantemente en pantalla. Hoy continúa activa, pero lejos del fenómeno masivo que fue la familia Peluche. Su historia deja claro que la fama no garantiza estabilidad y que incluso los personajes más queridos pueden esconder trayectorias difíciles detrás de la risa. Excelsa hizo reír a millones, pero su camino fuera de la serie estuvo lleno de obstáculos que pocos conocen. Vivi Peluche fue desde el inicio uno de los personajes más peculiares y recordados de la serie. La niña rara de la familia, incomprendida, sarcástica y con una personalidad muy distinta al resto,
terminó siendo paradójicamente la más sensata de todos. Regina Blandón creció prácticamente frente a las cámaras. Desde muy joven cargó con el peso de un personaje que se volvió icónico y que la acompañó durante años en uno de los programas más vistos de la televisión mexicana. A diferencia de otros actores infantiles, Regina logró romper con la imagen de Bibi. Con el paso del tiempo, decidió tomar distancia del personaje y buscar proyectos más complejos, apostando por el cine, el teatro y series con tonos más maduros. Su transición no fue sencilla. Durante mucho tiempo, el público seguía viéndola como la niña extraña de los peluche, pero poco a poco fue demostrando que su talento iba mucho más allá de la comedia televisiva. Hoy, Regina Blandón es una actriz activa, respetada y con una carrera sólida. Ha participado en películas, obras de teatro y producciones que le permitieron construir una identidad propia, lejos de Bibi. Su historia contrasta con la de muchos de sus compañeros. Mientras algunos quedaron atrapados en el pasado, ella logró avanzar sin renegar de su origen, convirtiendo a Bibi en un punto de partida y no en un límite. Bibi Peluche sigue siendo recordada con cariño, pero Regina Blandón consiguió algo muy valioso: seguir creciendo cuando la serie terminó. Sergio Ramos Gutiérrez, mejor conocido como El Comanche, fue una de las figuras más representativas de la comedia mexicana. En La Familia Peluche interpretó a don Lauro Dávalos, el padre de Federica, un hombre explosivo, conservador y de carácter fuerte que protagonizó algunos de los momentos más intensos y divertidos de la serie. Don Lauro representaba a la vieja escuela, autoritario, gritón y siempre dispuesto a imponer su ley. Cada vez que aparecía, el conflicto estaba garantizado, y también las risas. Pero Sergio Ramos ya era famoso mucho antes de llegar a La Familia Peluche. Su personaje de El Comanche en Los Beverly de Peralvillo lo convirtió en una leyenda de la comedia popular mexicana, dándole reconocimiento nacional y una carrera sólida durante años. Sin embargo, fuera de cámaras, su vida comenzó a complicarse. Con el paso del tiempo, Sergio enfrentó graves problemas de salud, entre ellos diabetes e insuficiencia renal, enfermedades que fueron deteriorando su cuerpo y limitando cada vez más su capacidad para trabajar. Poco después de integrarse a La Familia Peluche, su estado de salud empeoró drásticamente. Los proyectos se redujeron, las apariciones se hicieron escasas y el actor fue desapareciendo poco a poco de la televisión. En junio de 2004, Sergio Ramos falleció a los 68 años, dejando atrás una carrera llena de risas, pero con un final silencioso que contrastó con la enorme popularidad que alguna vez tuvo. Don Lauro se despidió sin reflectores. Y su historia es un recordatorio de cómo incluso los grandes íconos de la comedia pueden terminar lejos del reconocimiento que merecían. Edith González fue, sin duda, una de las actrices más importantes y queridas de la televisión mexicana. En La Familia Peluche apareció como María Josefina, la trabajadora del hogar que protagoniza El sueño de Ludovico, en un episodio que parodia de forma magistral las clásicas telenovelas mexicanas. Aunque su participación fue breve, su presencia no pasó desapercibida. Edith logró darle profundidad, dramatismo y comedia a un personaje que quedó grabado en la memoria de los fans de la serie. Para ese momento, Edith ya era una estrella consolidada. Había encabezado algunas de las telenovelas más exitosas de México, convirtiéndose en un verdadero ícono del melodrama, admirada por su talento, disciplina y carisma frente a las cámaras. Pero la vida, fuera de escena, le tenía preparada una de las pruebas más duras. En 2016, Edith fue diagnosticada con cáncer, una enfermedad que cambiaría por completo el rumbo de sus últimos años. A partir de ese momento, comenzó una batalla silenciosa, marcada por tratamientos médicos, hospitalizaciones y un desgaste físico evidente. Poco a poco, sus apariciones públicas se volvieron menos frecuentes. La actriz, que había brillado durante décadas, ahora luchaba por mantenerse en pie, lejos de los foros, lejos de los reflectores, y enfocada únicamente en sobrevivir. Finalmente, en junio de 2019, Edith González falleció a los 54 años, dejando un profundo vacío en el mundo del espectáculo. Su partida conmocionó a colegas, amigos y millones de seguidores que crecieron viéndola en la pantalla. María Josefina fue solo un personaje más, pero Edith González dejó un legado inmenso, marcado por talento, fortaleza y una despedida que nadie estaba preparado para ver.
Polo Ortín fue uno de esos actores que muchos reconocen por la voz y el rostro, aunque no siempre por el nombre. En La familia Peluche interpretó a Artemio, un personaje que apareció brevemente, pero que logró dejar huella gracias a su carisma natural y su inconfundible forma de actuar. Sin embargo, limitar a Polo Ortín a una sola participación sería injusto. Su carrera fue larga, extensa y profundamente respetada. Durante décadas trabajó en cine, teatro, televisión y, sobre todo, en el mundo del doblaje, donde prestó su voz a personajes icónicos que acompañaron a generaciones enteras. A pesar de su enorme trayectoria, la fama no siempre se tradujo en estabilidad económica ni en reconocimiento constante. Con el paso del tiempo, las oportunidades comenzaron a disminuir y su presencia en pantalla se volvió cada vez más esporádica. Polo vivió sus últimos años lejos de los reflectores, llevando una vida discreta y modesta, muy distinta al impacto que tuvieron sus personajes en la cultura popular. En agosto de 2016, Polo Ortín falleció a los 88 años, cerrando silenciosamente la historia de un actor que entregó su vida al entretenimiento, pero que se fue sin el ruido mediático que su legado merecía. Artemio fue solo una aparición más, pero Polo Ortín fue una voz eterna, que, aunque muchos no lo sepan, sigue viva en la memoria colectiva. Hablar de la familia Peluche es, inevitablemente, hablar de Eugenio Derbez. Ludovico Peluche no solo fue el protagonista de la serie, sino el eje alrededor del cual giraba todo el universo de esta familia disfuncional. Torpe, exagerado, egoísta y profundamente inmaduro, Ludovico se convirtió en uno de los personajes más reconocidos de la comedia mexicana. Sus errores constantes, sus gritos y sus decisiones absurdas marcaron a toda una generación. Pero a diferencia de muchos de sus compañeros, el destino de Eugenio Derbez fue muy distinto. Después del éxito de la familia Peluche, Derbez no solo se mantuvo vigente, sino que llevó su carrera a otro nivel. Continuó creando proyectos exitosos, protagonizó películas, produjo contenidos propios y logró algo que pocos comediantes mexicanos han conseguido: traspasar fronteras. Mientras varios actores del elenco comenzaron a desaparecer poco a poco de la televisión, Eugenio se consolidó como una figura internacional, trabajando en cine, plataformas digitales y proyectos fuera de México. Hoy, Eugenio Derbez sigue activo, vigente y con una carrera sólida. Su historia dentro de este recuento sirve como contraste claro. El mismo proyecto que fue un trampolín para algunos, para otros, fue el punto más alto del que nunca pudieron volver a subir. Ludovico Peluche sigue vivo en la memoria del público y su creador es el ejemplo de que en contadas ocasiones la fama sí logra mantenerse cuando va acompañada de control creativo y visión a largo plazo. Si Ludovico era el rostro visible de la familia, Federica Dávalos era el verdadero motor del caos. Interpretada por Consuelo Duval, Federica se convirtió en uno de los personajes femeninos más explosivos, exagerados y memorables de la comedia mexicana. Mandona, gritona, celosa y con un carácter imposible, Federica era la que realmente llevaba las riendas del hogar. Cada escena suya estaba llena de gritos, insultos y situaciones absurdas que se volvieron parte del sello de la familia Peluche. Para Consuelo Duval, este personaje marcó un antes y un después en su carrera. Aunque ya tenía trayectoria en televisión, Federica la llevó a otro nivel de popularidad, convirtiéndola en un rostro ampliamente reconocido por el público. A diferencia de otros actores del elenco, Consuelo supo mantenerse vigente una vez que la serie llegó a su fin. Continuó trabajando en programas de comedia, telenovelas, teatro y como conductora, evitando quedar atrapada únicamente en un solo personaje. Sin embargo, el peso de Federica fue tan grande que, por muchos años, el público no logró separarla del personaje. Para millones de personas, Consuelo Duval siempre sería Federica, sin importar el proyecto en el que apareciera. Hoy, Consuelo sigue activa en el medio artístico, con una carrera estable y presencia constante en la televisión mexicana. Su caso demuestra que, aunque el encasillamiento puede ser un riesgo, la constancia y la versatilidad pueden marcar la diferencia. Federica Dávalos sigue siendo un ícono de la comedia, y Consuelo Duval logró algo que pocos consiguieron: sobrevivir al éxito de un personaje tan poderoso.
Martina de Galax fue uno de los personajes más recordados de la familia Peluche. La esposa de Flavio y mejor amiga de Federica, destacó por su personalidad intensa, exagerada y completamente desbordada, convirtiéndose en una presencia constante dentro de la serie. Dalila Polanco logró que Martina fuera carismática, escandalosa y muy fácil de recordar. Su química con Consuelo Duval y Pier Angelo aportó algunos de los momentos más caóticos y divertidos del programa. Para muchos espectadores, Martina representaba el exceso llevado al límite, y ese fue justamente el sello que hizo que el personaje se quedara en la memoria del público. Sin embargo, tras el final de la serie, la carrera de Dalila Polanco perdió fuerza en televisión, aunque continuó trabajando en telenovelas, teatro y algunos proyectos esporádicos. Nunca volvió a alcanzar el nivel de exposición masiva que tuvo durante la familia Peluche. Con el paso del tiempo, sus apariciones se volvieron menos frecuentes y su nombre fue quedando fuera de los grandes reflectores. Como ocurrió con varios actores del elenco, el éxito de la serie marcó el punto más alto de su popularidad. Hoy, Dalila Polanco sigue activa en el medio artístico, principalmente en teatro y proyectos más discretos, lejos del impacto que tuvo Martina de Galax. Su historia refleja otra cara de la fama. Personajes muy queridos que, al terminar el programa, se quedaron atrapados en el recuerdo de una época. Martina hizo ruido, gritó, exageró y dejó huella. Pero su intérprete, como muchos otros, tuvo que aprender a seguir adelante cuando el fenómeno llegó a su fin. Flavio fue uno de los personajes más constantes de la familia Peluche. El mejor amigo y compañero de trabajo de Ludovico, siempre rodeado de fiestas, excesos y problemas, se convirtió en una pieza clave del caos que definía a la serie. Pier Angelo le dio a Flavio una personalidad exagerada, fiestera y despreocupada, que conectó rápidamente con el público. Su estilo irreverente y su química con el resto del elenco hicieron que el personaje fuera fácilmente reconocible. Antes de la familia Peluche, Pier Angelo ya era conocido por su participación en programas infantiles y comedia, especialmente por su paso en Enchiquilladas, donde comenzó a construir su carrera desde muy joven. Sin embargo, tras el final de la serie, su presencia en televisión comenzó a disminuir, aunque continuó trabajando en algunos proyectos, telenovelas y apariciones esporádicas. Nunca volvió a alcanzar el nivel de exposición que tuvo durante el éxito de los Peluche. Con el paso del tiempo, su nombre fue desapareciendo de los grandes reflectores, y para muchos espectadores, Flavio terminó siendo el personaje más recordado de toda su trayectoria. Hoy, Pier Angelo sigue activo de manera intermitente, pero lejos del reconocimiento masivo que alguna vez tuvo. Su historia es otro ejemplo de cómo una serie exitosa puede marcar el punto más alto de una carrera, y también el comienzo del olvido mediático. Flavio fue sinónimo de fiesta y descontrol, pero su intérprete tuvo que enfrentar una realidad muy distinta cuando las cámaras se apagaron. La familia Peluche nos hizo reír durante años. Sus personajes exagerados, sus conflictos absurdos y su humor único se quedaron grabados en la memoria de millones de personas. Pero detrás de esas risas, las historias reales fueron muy distintas. Hoy vimos cómo algunos de estos actores pasaron del éxito a la enfermedad, del reconocimiento al olvido y en varios casos a despedidas silenciosas que pocos recuerdan. La fama fue intensa, pero no siempre duradera. Mientras algunos lograron mantenerse vigentes, otros tuvieron que enfrentar la vida sin reflectores, sin aplausos y lejos del público que alguna vez los ovacionó. Historias que nos recuerdan que la comedia termina, pero la vida continúa. Por eso, este video no es solo un recuento del pasado, es un recordatorio de que detrás de cada personaje hay una persona, con luchas, caídas y caminos difíciles que casi nunca vemos. Si tú también creciste viendo La Familia Peluche, déjame en los comentarios qué personaje recuerdas con más cariño. No olvides darle like, suscribirte y compartir este video para que las historias de estos actores no queden en el olvido. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video.